Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Comenzaremos con nuestras oraciones de siempre. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El milagro de Guadalupe, la Virgen Santísima, es el tema para este día 12 de diciembre. Es sabido a través del tiempo que después del tremendo choque cultural que sufrió México durante la conquista de los españoles en el año de 1521, pasaron 10 años en los que el imperio azteca sufrió pérdidas inimaginables. En lo referente a la cultura, al idioma, costumbres, templos, deidades, vestimenta, raza, en las tierras, jerarquías, identidad y hasta sus nombres, ya que Cuauhtlatoatzin del náhuatl significa el que habla como águila, fue bautizado con el nombre de Juan Diego por Fray Toribio de Benavente. Apenas 800 indígenas se habían bautizado cuando la siempre Virgen María de Guadalupe, como le pidió al tío Juan Bernardino ser llamada, bajó del cielo para dar consuelo, refugio, auxilio y protección, dejando un mensaje universal de amor, paz y misericordia. Hijito mío, el más pequeño de mis hijos, es nada lo que te afligió y turbó. No temas. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos? ¿No soy yo acaso la fuente de tu salud y paz? ¿Qué más te hace falta? Estas fueron las palabras de la Santísima Virgen a Juan Bernardino. En diciembre del año 1531, la Virgen se aparece varias veces al indio Juan Diego en el monte Tepeyac, de solo 40 metros de altura, hoy en la actualidad capital de México, Distrito Federal. Le pide que quiere allí un templo en el llano, que se lo diga al obispo y le añade: como madre, allí te mostraré mi clemencia amorosa para todos los que soliciten mi amparo, y oiré sus lágrimas y sus ruegos para darles consuelo y alivio, porque soy vuestra madre compasiva. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, de la Orden Franciscana, recibe amablemente al indio, pero le dice que necesita una prueba para estar seguro de que lo que dice es verdad. Como señal, la Virgen le dice al indio Juan Diego que suba a la colina, coja unas rosas y se las lleve al obispo. Era diciembre. Juan Diego no lo dudó. Allí estaban las rosas, las recogió en la tilma y se las llevó al obispo, como señal de que ella quería allí un templo.
La tilma era el nombre en náhuatl, la lengua que hablaba Juan Diego, del poncho o capa que utilizaban los indios pobres mexicanos, anudada al hombro. Cuando Juan Diego está delante del obispo y suelta la tilma donde lleva las rosas, éstas cayeron al suelo. Como no era tiempo de rosas, el obispo comprendió que la señal era verdadera. En la tilma apareció estampada la imagen de la Virgen. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1531. El obispo, emocionado, tomó en sus manos la tilma de Juan Diego y la colocó en su oratorio. Después la trasladó a la iglesia mayor de la ciudad para que fuera venerada por la multitud devota. La Ciudad de México en 1531 se llamaba Tenochtitlan. Era la capital del Imperio Azteca y estaba rodeada de lagos. El monte Tepeyac está junto al lago salado Texcoco. Maderas próximas a este lago salado no han durado más de 100 años. El mismo hierro se pudre. La tilma de Juan Diego tiene ya más de 450 años y se conserva en perfecto estado. Se han hecho pruebas con tejidos de fibra de maguey, como la tilma de Juan Diego, y se han visto que a los 20 años el tejido se descompone por putrefacción. Es inexplicable que la tilma de Juan Diego haya durado 450 años. La imagen tiene 1,5 metros de estatura, está hoy protegida por un cristal, pero durante 116 años, hasta el año 1647, estuvo sometida al polvo, a la humedad, al salitre del próximo lago Texcoco, a los excrementos de moscas e insectos, al humo de centenares de velas votivas, al contacto de los dedos, medallas, cruces, rosarios, anillos, pulseras y toda clase de objetos. Razón de sobra para que estuviera enormemente deteriorada, y no es así. La tilma de Juan Diego está colocada sobre una placa metálica cuya temperatura oscila alrededor de los 15 grados centígrados, mientras que la tilma se mantiene constantemente a 36 grados y medio, que es la temperatura de un cuerpo humano sano. Entre los prodigios de la Virgen de Guadalupe, llama la atención el ocurrido el 14 de noviembre de 1921 a las 10:30 de la mañana, cuando Luciano Pérez Carpio subió disque como devoto al altar y colocó a los pies de la Virgen de Guadalupe un enorme ramo de flores en el que escondida llevaba una poderosa bomba. Los efectos de la explosión fueron aparatosos. Destruyó las gradas de mármol del altar que sostenía la imagen. Hizo volar por los aires los pesados candelabros. Retorció un gran crucifijo de metal que todavía se exhibe en ese estado. Convirtió en polvo jarrones, floreros y vidrios de casas cercanas a la basílica. Y el cristal de un cuadro de San Juan colgado detrás de la Virgen de Guadalupe. Prodigiosamente, la imagen de la Virgen de Guadalupe no recibió ni un rasguño. Más aún, quedó intacto el cristal que la protegía. Y entonces no había cristales antibala. El doctor Philip S. Callaghan, del equipo de la NASA americana, biofísico de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, investigador, científico y técnico en pintura, y el profesor Jody Brand Smith,
maestro de artes de la Universidad de Miami, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pensacola, examinaron la imagen con rayos infrarrojos. En su libro La tilma de Juan Diego, exponen el estudio realizado y distinguen las partes retocadas y los añadidos a la imagen de mano humana, es decir, un retoque, hechos sobre el original. El padre Faustino Cervantes, especialista en temas guadalupanos y traductor del libro Smith-Callaghan, dice que algunas de las cosas que ellos consideran añadidos pueden ser solo intensos retoques. Entre estos pueden estar oro sobre los rayos y plata sobre la luna. La imagen está grabada sobre un tejido de ayate hecho con fibra de maguey, parecido a la pita, sin preparar. Es un tejido burdo. Incluso se ve a trasluz el movimiento de un brazo, como a través del enrejado de una celosía. Es transparente a pesar de lo grueso que es el hilo, y sus dimensiones son 104 por 170 centímetros y está formada por dos partes unidas en el medio por una burda costura vertical, efectuada con un hilo de maguey. El pintor Miguel Cabrera dice en su libro La Maravilla Americana que la imagen está también en el revés de la tilma. Es imposible que manos humanas hayan pintado esta imagen sobre este lienzo sin prepararlo previamente con aparejo, apresto o imprimación, como se dice técnicamente. El profesor don Francisco Campos Rivera, de Barcelona, reconocido mundialmente como experto en técnicas pictóricas, que ha trabajado en las primeras pinacotecas de España, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Después de examinar la tela, observó que no estaba preparada para pintar sobre ella. Y concluyó: ningún artista humano hubiera elegido para realizar su obra un lienzo de esta calidad sin preparación. Tanto los científicos americanos Smith y Callaghan, que trabajaron en la NASA americana, aunque su estudio sobre la Virgen de Guadalupe lo realizaron a nivel particular, como el pintor Francisco Campos Rivera, en su dictamen elaborado en 1954, afirman que en la imagen de la Virgen de Guadalupe no hay huella de pincel. El doctor D. Ricardo Kuhn, director del Departamento de Química de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y Premio Nobel de Química, analizó las fibras del ayate de Juan Diego. Su dictamen, sin conocimiento de la procedencia de las fibras, fue que no existía colorante, ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. Se trata de un colorante desconocido que no es de este mundo. Ahora, es curioso que irregularidades de lienzo por los hilos desiguales resaltan más los rasgos. Por ejemplo, un hilo más grueso de lo normal pone de relieve el labio superior de la imagen y otro, el párpado del ojo derecho. Continuando con el estudio acerca de la pintura de la imagen, en 1775 el doctor José Ignacio Bartolache y Díaz de Posada
fundador del Mercurio Volante, primera visita médica editada en América, publicó en la Gaceta de México su propósito de investigar la inexplicable lozanía de la imagen. Para ello hizo tejer por indios 4 ayates, 2 de maguey y 2 de palma silvestre. No consiguió que igualaran a la tilma, pero escogiendo el mejor y los mejores pintores, mandó hiciesen 2 copias, las más exactas posibles de la Virgen de Guadalupe. Tampoco fueron las copias perfectas, aunque sí muy bellas. Una la regaló a las religiosas de la enseñanza y no se ha vuelto a saber de ella. La otra se colocó en 1789, protegida por 2 cristales en la capilla del Pocito en la falda del cerro del Tepeyac. Pues bien, ya en 1796 hubo que retirarla del altar por estar totalmente descolorida y haber saltado la pintura. Es decir, que la copia que mandó hacer duró solamente aproximadamente 14 años. Y sin embargo, el original se sigue conservando como recién pintado. Pintado o lo que sea, a pesar de haber estado expuesto durante 116 años de aquel tiempo, incluso sin cristal, a toda la humedad y todos los agentes fisiológicos que afectarían la imagen. Incólume al tiempo y a tantos elementos destructores, también lo fue a la explosión de una bomba. Como terminé de mencionar hace unos momentos, así que la conservación de esta bella imagen de la Virgen de Guadalupe es un gran milagro, estimado creyente, hermano católico. El doctor Rodrigo Frangiuti, uno de los investigadores de la imagen de la Virgen de Guadalupe, en su estudio El verdadero y extraordinario rostro de la Virgen de Guadalupe, dice lo siguiente: para dar luminosidad y volumen a un rostro, por lo menos hay que utilizar 2 colores, uno claro y otro oscuro para las sombras. Pero en el rostro de la Virgen no hay una sola sombra pintada. Las cejas, el borde de la nariz, la boca y los ojos no son otra cosa que la misma tela, carentes de todo color superpuesto con todas sus manchas e irregularidades, pero utilizadas con tal maestría que parecen perfiles extremadamente bien dibujados. Todos los rasgos no son más que aberturas en la tela, manchas e hilos gruesos. Por ejemplo, el perfil que forma la nariz no es sino la misma tela que termina en un hilo grueso, en lo que es la punta de la nariz. Esos rasgos denotan una técnica superior a la humana, ya que la forma con que han sido utilizadas las imperfecciones de la tela no tienen explicación lógica. De lo burdo se obtuvo efectos delicados, y de las manchas, hoyos e hilos gruesos del ayate, unos rasgos finísimos, sin haber puesto un gramo de pintura sobre ellos. A su vez, el informe Smith-Callaghan afirma: una de las maravillas e inexplicables técnicas empleadas para dar realismo a la pintura
radica en la forma como se aprovecha la tilma, no preparada, con ausencia de plaste o empaste, para dar al rostro una profundidad y apariencia de vida. Esto es evidente sobre todo en la boca, donde un fallo de un hilo del ayate sobresale del plano de éste y sigue a la perfección el borde superior del labio. Otras burdas imperfecciones del mismo tipo se manifiestan bajo el área clara de la mejilla izquierda y de la derecha, y debajo del ojo derecho. Considero imposible que cualquier pintor humano hubiera escogido una tilma con fallos en su tejido y situados de tal forma que acentuaran las luces y las sombras para dar un realismo semejante. La posibilidad de una coincidencia tan múltiple es mucho más que inconcebible. Lo verdaderamente extraordinario del rostro y de las manos en su calidad de tono, que es un efecto físico de la luz reflejada, tanto por la tosca tilma como por la pintura misma. Es un hecho indiscutible que, si la imagen se mira de cerca, queda uno decepcionado por lo que al relieve y al colorido del rostro se refiere en las fotografías tomadas de cerca. El rostro aparece desprovisto de perspectiva, plano y tosco en su ejecución. Pero, contemplándolo desde unos 2 metros, parece como si el gris y el aparentemente aglutinado pigmento blanco del rostro y manos se combinasen con la superficie para recoger la luz y refractar hacia lo lejos el tono oliva del cutis. Técnica semejante parece ser un logro imposible para las manos humanas, aunque la naturaleza nos la ofrece con frecuencia en la coloración de las plumas de las aves, en las escamas de las mariposas. Es decir, según explican, los diversos pigmentos no reflejan la luz, sino que la descomponen. Al alejarse de la imagen, brota como por encanto la abrumadora belleza de la señora. La cara es de tal belleza y de ejecución tan singular que resulta inexplicable para el estado actual de la ciencia. Quiere decir que humanamente no hay explicación lógica a lo acontecido en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bendito sea Dios, estimado oyente. Sobre esta belleza de la Virgen que tanto impresiona a los científicos Smith y Callaghan, el doctor Amado Jorge Curie, eminente cirujano y especialista en medicina interna, que también ha estudiado de cerca la imagen, dice lo siguiente: en mi larga vida como profesional, he tenido oportunidad de ver a miles de seres humanos, de todas clases y condiciones, pero jamás tropecé con uno tan delicado y sugerente. Que esta especial belleza atestiguada por muchos especialistas no aparezca en las reproducciones se explica en parte por los citados retoques y por especial técnica analizada de descomposición de la luz, que difícilmente puede captar la fotografía.
Varios médicos han apuntado la idea que la Santísima Virgen aparenta estar embarazada de unos 3 meses. Sería en la época del nacimiento de San Juan Bautista, con el niño Jesús no en sus brazos, sino en su seno. Curiosamente, ya el maestro Alfonso Junco decía lo siguiente: quiso visitarnos como hubiera visitado a su prima Santa Isabel en su gravidez, cuando estas tierras estaban grávidas de Cristo, y aceleró el nacimiento de Él. Ahora aprendamos y veamos acerca de la investigación de los ojos de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el doctor Enrique Graue, oftalmólogo de fama internacional, director de un hospital oftalmológico en México, afirma: examiné los ojos con oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo un ojo vivo. En estos ojos aparece el efecto Purkinje-Samson. Se triplica la imagen en la córnea y en las dos caras del cristalino. Este efecto fue estudiado por el doctor Purkinje de Breslau y Samson de París, y en oftalmología se conoce por el fenómeno Purkinje-Samson. Este fenómeno exclusivo del ojo vivo fue observado también en el ojo de la Virgen de Guadalupe por el doctor Rafael Torrija con la ayuda de un oftalmoscopio. Él lo certifica con estas palabras: los ojos de la Virgen de Guadalupe dan la impresión de vitalidad. Lo mismo afirman los doctores Guillermo Silva Rivera, Ismael Ugalde, Jaime Palacio, etc. Desde el año 1950, los ojos de la Virgen de Guadalupe han sido examinados por una veintena de oftalmólogos. En 1951, el doctor Salinas descubrió un rostro humano en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Y el doctor hizo un experimento fotografiando el ojo de su hija Teresa, donde se reflejaba una imagen de la persona que tenía delante. Es exactamente lo que encontramos en el ojo de la Virgen de Guadalupe. Uno de los investigadores de los ojos de la Virgen de Guadalupe es el doctor José Aste Tonsman, peruano de nacimiento, doctor ingeniero, especialista en computadoras por la Universidad de Cornell en Nueva York y actualmente profesor de investigación operativa en la Universidad Iberoamericana de México. Fue a esta capital, a esta ciudad, para trabajar en el Centro de Investigación para el Proceso Digital de Imágenes enviadas por satélites para estudiar la contaminación del aire de esta ciudad. Y al enterarse del misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, esto le atrajo su atención. Y cuando estuvo en México para documentarse sobre el video, el doctor Aste tuvo la amabilidad de concederle una entrevista de 2 horas en su propia casa. El doctor Aste hizo lo mismo que el señor Salinas con unas fotografías tomadas sin cristal del ojo de la imagen de la Virgen. El procedimiento consiste en dividir el ojo en cuadrículas de 1 milímetro cuadrado y cada cuadrito de estos en 1600 cuadrículas de 15 por 15 micrones por medio de un escáner o microdensitómetro, que es un microscopio electrónico de barrido. Cada milímetro cuadrado del original queda fragmentado en 25,000 pequeñísimos cuadrados que se amplían 2,500 veces, con lo cual se captan detalles imposibles de captar
con un microscopio convencional. El ojo humano capta alrededor de unos 30 tonos grises. Con el microdensitómetro se captan 256. Esto hizo con los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe y de esta manera descubrió en una córnea de 7 milímetros, al parecer, la escena que la Virgen tenía delante, formada por un grupo de 12 personas. Algunos atribuyen al Dr. Aste una interpretación subjetiva de las imágenes, pero un especialista en análisis de proceso digital de imágenes interpreta estas figuras mejor que nosotros. Lo mismo que un médico interpreta una radiografía mejor que nosotros. El doctor Aste ve en el ojo de la imagen la cabeza de un español, que fue la primera que descubrió el doctor Salinas. También ve el doctor Aste al indio Juan Diego con un gorro. No es lógico que Juan Diego permaneciera cubierto delante del obispo, pero tenía las manos ocupadas sujetando la tilma con las rosas y no pudo quitarse el gorro. En el otro extremo se ve un indio sentado, probablemente algún enfermo o lisiado, que fue a pedir socorro al obispo. En medio se ve la cabeza de un anciano que podría ser la del obispo Zumárraga. La cara del obispo Zumárraga que el doctor Aste descubre en el ojo de la Virgen se parece a la del obispo Zumárraga en un retrato suyo, pintado al óleo en 1548, el año que murió, que se hizo para el Hospital del Amor de Dios, que fue fundado por él y que hoy se conserva en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, en México. Este cuadro fue copiado por el célebre pintor guadalupano Miguel Cabrera, que empezó su carrera de pintor a los 24 años y los cuadros de la Virgen de Guadalupe los empezó a pintar a los 46, es decir, después de 22 años de pintor. Tal fue su profesionalismo que resultó elegido para pintar la copia de la Virgen de Guadalupe que se mandaría oficialmente al Papa Benedicto XIV y que llevó el padre Francisco López de la Compañía de Jesús. En el grupo aparece la figura de una mujer negra o morena, de tez morena. En un principio pareció ser un error. No era lógico encontrarse personas de color en México en el año 1531, pero revisando la historia de la Iglesia en México del padre jesuita Mariano Cuevas, se enteró que Zumárraga nombró en su testamento a su sirvienta de tez morena. Es sorprendente que el doctor Aste descubriera una persona de color en la escena sin tener conocimiento previo del testamento de Fray Juan de Zumárraga. Evidentemente que la identificación de las figuras del caballero español, Juan Diego, Zumárraga, etc., deberán ser comprobadas por ulteriores investigaciones. Pero hay un hecho indudable, que las escenas gráficas que hay en estos ojos no pueden ser obra de mano humana. Las imágenes están en los dos ojos y con la conveniente inclinación. El hecho de que en los dos ojos aparezcan las mismas imágenes excluye toda posibilidad de casualidad. Ni siquiera con la tecnología actual sería posible pintar las figuras rescatadas por la computadora
en una córnea de 7 milímetros. Los estudios científicos realizados son cada vez más inexplicables humanamente hablando. El último de los prodigiosos fenómenos descubiertos es el contenido de los ojos, filigrana técnica del genial artífice, que no solo pudieron pintar manos humanas, sino que les hubiera sido absolutamente imposible hacerlo a los hombres del siglo XVI, con los conocimientos de la época de aquel entonces. En 1929, el fotógrafo oficial de la Basílica, Alfonso Marcue González, descubrió que los ojos de la Virgen reflejaban el busto de un hombre con barba. Pero el abad de la Basílica no quiso que se dijese nada, quizás por la persecución religiosa de aquel tiempo. Esas 3 imágenes de un busto de hombre con barba se pueden apreciar en el ojo derecho de la imagen. En el ojo izquierdo aparece solo la primera imagen, más externa en la córnea, debido a que el objeto está menos de frente al ojo y por ello no produce las otras 2 imágenes. Desde el punto de vista óptico, la diversidad, colocación, curvatura y enfoque de las imágenes en ambos ojos es perfecta. La del ojo izquierdo, algo desenfocada, por estar más lejos del hombre con barba. Ya esta sola perfección anatómica supera toda técnica humana. Además, según testimonio unánime de los oftalmólogos, al iluminar el ojo, el iris se hace brillante, dando la impresión de ser un ojo vivo y la pupila de ser algo hueco. Este efecto de vida tridimensional en la mancha negra de la pupila no se encuentra, por supuesto, en ningún otro cuadro del mundo, ni es posible conseguirlo con ninguna pintura. Los ojos están ligeramente inclinados hacia la derecha y hacia abajo. Es tal su realismo que el doctor Enrique Graue, absorto en su observación, olvidó que estaba ante un cuadro y le dijo lo siguiente, como a uno de sus pacientes: por favor, mire un poco más arriba. Bendito sea Dios, estimado oyente, por este gran milagro guadalupano que trajo la conversión de México y de todo Suramérica. Bendito sea Dios y bendita sea su Santísima Madre, la Virgen, la Madre de Dios y Madre de todos nosotros los creyentes. Ahora, por último, compartiré con ustedes las siguientes conclusiones de los estudios científicos realizados en la Virgen de Guadalupe. El primero de ellos dice: científicamente no se explica la conservación del ayate 400 hasta el día de hoy 91 años, pues lo normal es que no dure más de 20. Segundo, científicamente no se explica cómo no se ha deteriorado la imagen a los 491 años hasta el día de hoy,
de los que 116 estuvo sin cristal y sometida a los agentes fisiológicos del polvo, la humedad y toda clase de objetos. Tercero, científicamente no se explica cómo no se destruyó el ayate cuando le cayó ácido nítrico de arriba a abajo. 4. Científicamente no se explica cómo el ayate no sufrió daño alguno cuando la explosión de la bomba del 14 de noviembre de 1921 que destrozó todo lo que había cerca y la imagen quedó intacta. 5. Científicamente, no se explica la diferencia de temperatura entre el ayate y la placa metálica. 6. Científicamente, no se explica que esta imagen esté realizada en un lienzo de estas características sin preparación adecuada. 7. Científicamente, no se explica cómo es posible que en esta imagen no haya colorante ni animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético. 8. Científicamente, no se explica que el ojo de la imagen tenga las características de un ojo humano vivo, con el efecto Purkinje-Samson. 9. Científicamente, no se explica que en un ojo de 7 milímetros aparezcan 12 figuras humanas. Después de todo esto, parece lógico concluir que esta imagen no es de origen humano, pues no tiene explicación científica natural. Es lógico pensar en una intervención sobrenatural. Como dijo Pío XII, esta imagen es obra de pinceles que no son de acá abajo. Humanamente no hay explicación para los interrogantes que presenta. Pero para todo creyente en Dios, sabemos que esta es obra de Dios, que esto atrajo la conversión de todo México y también de todo Suramérica, de todo Centroamérica. Que para Dios no hay imposibles, para que nosotros nos acerquemos a Él y la Santísima Virgen, intercediendo siempre por nosotros, la veneramos, la amamos y le damos gracias por ser Madre de Dios y Madre de todos nosotros los creyentes, recordando sus palabras en las apariciones guadalupanas. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?